Clase 15. Estamos terminando el capítulo 4. Y nos dice el Shulchan Aruch en la ley 22. Aquella persona que se levanta en la mañana y no tiene agua para lavarse las manos, entonces esta persona necesita limpiarse las manos con cualquier otra cosa, como una ropa, una toalla, y de esa manera la persona se prepara para el rezo, y eso es en lugar del lavado de las manos. Por lo tanto, nos dice Mishnah Berurah, por cuanto que eso es en lugar de lavar las manos, así como las manos tienen que estar hasta la muñeca, así también uno se tiene que frotar la ropa, la toalla, también hasta la muñeca. Nos dice el Shulchan Aruch que en este caso la bendición va a ser diferente. En vez de decir al netilat yadayim, la bendición sería al nekiut yadayim, por la limpieza de las manos. Nos termina diciendo el Shulchan Aruch que a pesar de que con esto uno se preparó para la tefilá, de todas formas el espíritu de impureza todavía le queda, siendo que ya dijimos que para quitar el espíritu de impureza hace falta agua. Por tanto, seguro que cuando la persona tenga la posibilidad de encontrar el agua, tiene que volver a hacer netilá, lavarse las manos para poder quitarse el espíritu de impureza. Nos sigue diciendo aquí el Shulchan Aruch en la ley 23 que hay que saber que todo el tema que hemos hablado hasta ahorita de lavar las manos se instituyó únicamente para la Kriyat Shema y la tefilá y el rezo, pero para las bendiciones que uno tiene que hacer en la mañana, de por sí se podrían decir sin netilá, sin lavarse las manos, siendo que la rigurosidad de considerar que las manos no son aptas, no tan limpias, fue únicamente para el tema del Kriyat Shema y la tefilá. Pero para bendecir y también para estudiar Torah, nos dice el Mishnah Berurah, nosotros consideramos que las manos como están limpias y no hace falta hacer más nada, excepto, nos dice el Shulchan Aruch, si la persona durmió sin ropa, de tal forma que nosotros sabemos que durante la noche seguramente se tocó los lugares ocultos, entonces aquí seguro que las manos no son aptas tampoco para decir bendiciones ni tampoco para estudiar la Torah. Entonces, ¿qué hacía falta? Por lo menos limpiársela con cualquier cosa que limpia, como dijimos antes. Y nos dice Mishnah Berurah que para el tema de las bendiciones y del estudio de Torah, que es un nivel menos, no hace falta tener las manos tan limpias como lo que exigen para la Kriyat Shema y para la tefilá, incluso que la persona durmió sin ropa y sabemos que tiene las manos, se tocó en lugares ocultos, nos dice el Mishnah Berurah que en este caso sería suficiente limpiarse las manos con una toalla o una ropa, como lo explicamos anteriormente, y podría ya decir bendiciones y estudiar Torah. Para la Kriyat Shema y la tefilá, seguro que esa persona tiene agua, está obligado a lavarse las manos con el agua, como lo hemos dicho hasta ahorita. Nos sigue diciendo el Mishnah Berurah que resulta aquí, según la opinión del Shulchan Aruch, que para decir bendiciones de por sí se podría incluso que la persona todavía le queda el espíritu de impureza, todavía no se lo quitó, porque así fue como explicamos, que es suficiente limpiárselo con una toalla o una ropa en las manos. Pero nos dice el Mishnah Berurah que según la opinión del Zohar, de la Kabbalah, la persona no puede decir bendiciones sin quitarse la impureza. Por lo tanto, nos dice el Mishnah Berurah que seguro que el que puede debe ser riguroso y debería también para las bendiciones, no solo para la tefilá, para el rezo que va a decir durante la mañana, sino también para las bendiciones debería hacer el lavado de las manos, como ya lo hemos explicado. Nos dice el Mishnah Berurah que si la persona está en la noche, se paró en la mitad de la noche y ahora de repente quiere tomar algo, ¿cómo hace? Tiene las manos durante la noche, tocó en todo lugar y también le reposó la impureza. Entonces, ¿cómo debería hacer la persona? Seguro que lo mejor es si la persona puede levantarse y hacer netilá, lavarse las manos 3 veces intercalado y quitarse la impureza y salir según la opinión del Zohar, también de la Kabbalah. Es lo mejor hacer así y después hacer la bendición del agua o lo que quiere tomar.
Si la persona no puede hacer eso, por lo menos que se limpie las manos con cualquier cosa, como dijimos, pues en la sábana o algo por el estilo, y de esa forma va a tener las manos aptas para decir la bendición. Nos sigue diciendo el Mishnah Berurah que todo lo que estamos hablando de acá, que si la persona durmió sin ropa, consideramos que las manos no son aptas tampoco para decir verajá y estudiar la Torah, es únicamente si la persona durmió una dormida fija, como ya lo hemos hablado, que es por lo menos media hora durante la noche. Pues si la persona durmió menos que esto, entonces en este caso no tenemos sospecha que se tocó en lugares ocultos, y según eso puede decir bendiciones sin ningún tipo de problema. Nos sigue diciendo aquí el Shulchan Aruch, y ahora comenzamos el capítulo 5, que habla sobre las intenciones que la persona tiene que poner al decir las bendiciones, y nos dice que la persona tiene que tener intención, entender lo que está diciendo en cada bendición y bendición, y como nos explica el Mishnah Berurah, que la persona no debería botar la bendición de su boca, sino debería hacerlo con tranquilidad, entendiendo lo que está diciendo. Y como nos trae el nombre del Sefer Hasidim, que la persona, en el momento que la persona va a decir una bendición, tiene que concentrarse y entender que en ese momento la persona está alabando a Dios, agradeciéndole a Dios por el hecho que nos dio a nosotros los frutos, la comida y las demás cosas, la posibilidad de hacer las demás mitzvot. Y la persona no debería hacerlo como una persona, ¿verdad?, como está acostumbrada y hace las cosas por hacerlas, siendo que ya el profeta nos dijo y nos reclamó que nosotros, ¿qué hacemos? Con la boca y con nuestros labios honramos a Dios, pero nuestro corazón está lejos, que si no está con Dios, que sí, que eso es un reproche. La forma como debería ser que digamos la bendición y que también tengamos la intención de decirle la bendición a Dios. Y también nos dice en Mishnah en otro lugar que la persona no debería decir la bendición en voz bajita, sino un poquito levantar la voz, porque eso le ayuda a concentrarse y a poner la intención adecuada para decir la bendición. Nos dice aquí el Shulchan Aruch, nos sigue diciendo que cuando la persona recuerda el nombre de Dios, entonces hay que saber así: el nombre de Dios se escribe de una forma y se lee de otra, siendo que hay una prohibición de leer el nombre de Dios como está escrito, y aquella persona que lo lee como está escrito no tiene parte en el mundo venidero. Entonces se escribe, y no voy a decir exactamente las letras porque también está prohibido pronunciarlo, se dice Yud Kei Vav Kei y se lee Amonai. Yo cambié, como dijimos, no se puede decir el nombre en vano, sin ninguna necesidad. Entonces dice el Shulchan Aruch, cuando la persona lo pronuncia, entonces la persona tiene que pensar, Amonai viene de la palabra Adon, Señor, y uno tiene que pensar en ese momento que Dios es el Señor del mundo, el dueño del mundo, y la persona a la vez también tiene que pensar, como está escrito, que es Yud Kei Vav Kei, que se refiere que Hashem estuvo, está y estará siempre en este mundo con nosotros. Y cuando la persona pronuncia el otro nombre, que es Elohim, entonces la intención que debe tener es diferente. Uno tiene que saber que es Takif, lo que quiere decir que es agresivo, Bala Yeholet, que tiene toda la posibilidad de hacer todo lo que él quiera, Ubala Kohot Kulam, que es omnipotente, que tiene toda la fuerza en este mundo. Y esas deben ser las intenciones que la persona debe tener cuando pronuncia el nombre de Dios. Trae Mishnah Berurah que Gaón de Vilna dice que cuando uno pronuncia el nombre Yud Kei Vav Kei, que lo dice Amonai, es suficiente la intención que uno ponga según como uno lo lee, siendo que todo va según la lectura. En pocas palabras, según el Gaón de Vilna, es suficiente pensar que Adon Hakol, que es el Dios
que es el dueño del universo. Es suficiente, excepto en la Kriyat Shema, cuando uno dice el pasuk, el versículo de Shema Israel, y uno menciona el nombre de Hashem, ahí también tiene que tener la intención y pensar en que allá Ove Viye estuvo, está y estará. Eso es lo que la persona debería de pensar. No siempre es fácil, por eso hay quienes traen de que la persona en la mañana puede decir y condicionar que todas las veces que va a recordar el nombre de Dios, entonces va a tener la intención o así basado según el nombre que uno va a pronunciar. No todo el mundo está de acuerdo con esto, pero de todas formas, seguro para nosotros que somos un poco débiles y es difícil concentrarnos en cada cosa y cosa, entonces uno puede tal vez hacer eso en la mañana y decir, ¿sabes qué? Cada vez que voy a pronunciar el nombre Yud Kei Vav Kei, entonces voy a pensar que es el dueño, Hashem es el dueño del mundo y siempre estuvo, está y estará. Nos sigue diciendo el Mishnah Berurah que si la persona escucha a alguien hablando sobre algo, una maravilla de Dios, y escucha que la persona pronunció el nombre de Dios, en ese momento la persona ten cuidado de no interrumpirle, porque si tú le interrumpes y la persona no termina la frase, no termina de contar lo que quiere contar, resulta que dijo el nombre de Dios en vano. Por lo contrario, si la persona no lo quiere, está maldiciendo y está utilizando el nombre de Dios, está maldecir utilizando el nombre de Dios, está pasando por una prohibición. Entonces, al contrario, ahí frénalo para que de esa forma la persona no diga una maldición y pase por una transgresión.